Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. El próximo 6 de junio se dará en México una de las elecciones o uno de los procesos electorales posiblemente más grandes, si no el que es posiblemente el más grande de los que se tenga memoria en los últimos años. Un proceso electoral que ha estado lleno de polémica durante todos estos meses previos al proceso y que esperemos que tampoco se llene de polémica dentro del proceso mismo o después de él. En el estado de Chihuahua se elegirán 101 cargos, entre ellos diputaciones, ayuntamientos y una de las 15 gubernaturas de la federación. Pero hay más, porque los casi 3 millones de chihuahuenses dentro del padrón electoral podrán también votar por 22 diputaciones, la mayoría relativa, 67 presidencias municipales, 714 regidurías y también se renovarán 67 sindicaturas y 11 diputaciones de representación proporcional. Como lo dije, se trata de una de las elecciones, si no es que la elección posiblemente más grande de la que se tenga memoria. Habrá definitivamente, están en juego miles de cargos públicos, incluidos legisladores federales y 15 gubernaturas, una de ellas precisamente la de Chihuahua. El día de hoy, pues hablamos propiamente de las elecciones de Chihuahua, pero también de un panorama general de elecciones y quiero saludar a mi invitado, al destacado periodista, gran compañero, gran amigo, Francisco Ortiz Bello, que está ahí precisamente en Ciudad Juárez. Francisco Ortiz Bello, quien además es, bueno, él colabora desde hace muchos años con el Diario de Juárez, es director de La Voz de Juárez, es conductor de Vox Populi en la 860 y del programa Pido la Palabra de Canal 44. Articulista, como lo comenté, del Diario de Juárez y consultor en marketing y comunicaciones. Querido Paco, bienvenido, un gusto en saludarte y gracias por estar con nosotros y tomar nuestra llamada en estos días de asueto. Al contrario, Juan, gracias a ti por la invitación y pues un gusto saludar a tu auditorio a través de este programa. Gracias, muchas gracias, Francisco, te agradezco. ¿Cómo ves el panorama, Paco? ¿Cómo se ve el panorama de las elecciones en Chihuahua? Ha habido polémica en general en el proceso electoral y ahorita tal vez, bueno, hablamos de este tema también, pero ¿cómo ves tú propiamente bajo tu lupa, Paco, el panorama de Chihuahua? Mira, sin duda lo acabas de apuntar, lo apuntaste muy bien. Sí, ya hay datos que establecen que es la elección más grande que se ha dado en el país. Son 15 estados, todas las alcaldías prácticamente y obviamente el Congreso de la Unión. Los 500 diputados que conforman el Congreso de la Unión, los 300 de mayoría relativa y los 200 de representación proporcional o plurinominales, como se les conoce. Es la elección más grande en números, pero también es la elección más grande en significado político, porque si bien no está en juego la presidencia de la República, sí está en juego el control del Congreso de la Unión a través de los diputados, que hasta hoy le han permitido al presidente López Obrador, bueno, pues prácticamente aprobar lo que quiera, literalmente así, lo que quiera. Y en Chihuahua también es una elección grande, porque es donde se renueva la gubernatura, y todos los cargos, son alrededor de 850 cargos en Chihuahua, todas las alcaldías, las sindicaturas, las regidurías y las diputaciones locales. Es un panorama muy complicado el de Chihuahua porque estamos viviendo algo inédito. Justo en este momento estamos esperando todavía la resolución de un juez de control para determinar, este juez de control va a determinar si vincula o no a proceso, un proceso penal por cohecho en contra de la que es en este momento ya la candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, María Eugenia Campos, del Partido Acción Nacional. Y lo inédito es que, bueno, el que gobierna el Estado, Javier Corral, es extracción panista también. Y es la Fiscalía General del Estado a su cargo la que ha presentado esta denuncia. Llevan alrededor de 30 y tantas horas ya en esta audiencia. La audiencia empezó el día de ayer. Es una audiencia de término que le llaman, de vinculación a proceso. La defensa de Maru solicitó la duplicidad del término de ley, que es de 72 horas, se fueron a 144. En este momento
estamos dentro de ese término para que el juez de control determine si vincula o no a proceso a María Eugenia Campos Galván, candidata del PAN. Independientemente del resultado, lo que puede ser algo pues que nunca habíamos vivido en Chihuahua, que un candidato al gobierno del estado o candidata en este caso salga a hacer campaña bajo un juicio, es decir, acusada de un delito, y de un delito que no es cosa menor. Estamos hablando de casi 2 millones de pesos, que es el monto por el que está siendo acusada de cohecho, pero tiene pendiente otra carpeta de investigación. Esta la generó la Fiscalía General Anticorrupción de Chihuahua por 1,5 millones de pesos por algunos malos manejos en obras y contratos del gobierno municipal durante su gestión. Eso es lo que está haciendo muy complicado el escenario, porque María Eugenia Campos había venido presentándose en todas las encuestas con una amplia ventaja sobre el candidato de Morena, Rivera de Rosa. Pero ya tiene una semana más o menos que hemos estado viendo como, independientemente de la casa encuestadora, porque algunas dan así, otras dan otras, lo interesante de analizar ahí es la tendencia. La tendencia de María Eugenia es a bajar en la preferencia electoral y la tendencia de Juan Carlos es a subir. Ya en un promedio de 7, 8 encuestas que yo reviso normalmente cada mes, estamos hablando de que están a 8 puntos de diferencia. Unos lo dan arriba a Juan Carlos, otras a María Eugenia, pero ya se cerró mucho la preferencia que traía notoriamente a su favor María Eugenia Campos. Y esto es en lo que está bien complicado el escenario. Lo apuntas muy bien. La reciente visita que hizo el presidente López Obrador a Chihuahua, efectivamente, para muchos analistas políticos, entre los que me cuento, ahí fuimos testigos de un pacto político que pudiera significar la entrega del gobierno de Chihuahua a Morena. El gobernador Corral, en otros tiempos crítico, duro, fuerte contra López Obrador, se dio por demás obsequioso, reconociéndole pues el trabajo que ha realizado, y el presidente también le dedicó algunos elogios y algunas palabras de afecto al gobernador, lo que nos hace pensar que evidentemente algo hay ahí más de fondo. Es perspectiva política, como le llamamos, ¿ya? No estamos hablando de cosas de las que nos consten, pero sí se percibe un cambio. Vamos a la fiscalía totalmente decidida, totalmente hacia adelante en esta denuncia, que independientemente del resultado de la audiencia de hoy, pues ya le causó una afectación política y electoral a Maru Campos. Sí, en esas condiciones, bueno, también están en pugna los dos principales municipios del estado, que son Ciudad Juárez y la capital, Chihuahua. Y ahí es donde empieza a complicarse el asunto, porque el que es candidato del PAN o de esta alianza PAN-PRD en Ciudad Juárez es Javier González Moque, que en 2018 fue candidato de Morena y que antes fue alcalde por el PRI. Es decir, viene de una serie de brincos en diferentes partidos y hoy cae en el PAN. Y luego, en Chihuahua, el candidato de Morena es Marco Adán Quesada, exalcalde priista de la capital, ahora por Morena. Hay una serie ahí de movimientos que hizo Morena en la entidad. Diputaciones plurinominales, diputaciones de mayoría relativa entregadas a distinguidos miembros de otros partidos, principalmente PRI, PAN e incluso del movimiento independiente. Y esto es lo que genera pues un escenario de confusión. Honestamente, yo te lo digo como analista político, yo no sé cómo vaya a reaccionar la gente en esta ocasión. Votar por la marca, como se hacía tradicionalmente, o lo hacía la mayoría de la gente, en esta ocasión me parece que no es una opción para las personas, porque muchos de ellos, muchos de estos políticos, traen sus propios seguidores que han venido cultivando, por decir de alguna manera, y ahora, pues los que antes votaban por Moquen en el PRI tendrán que votar por Moquen en el PAN. O sea, son seguidores que votan más por la figura que por el partido en sí.
recordemos que en 2016, aquí en Ciudad Juárez, obtuvo el triunfo de manera arrasadora, con más de 220,000 votos, una cifra histórica en la historia de la ciudad, Armando Cavada, como candidato independiente, sin partido político. Triunfo que refrendó en el 2018, ganando la reelección, también con un porcentaje de votos muy alto, ya no los 200,000, pero sí obtuvo 180,000 votos. Entonces estamos ante una circunstancia en Ciudad Juárez en la que las personas probablemente se vayan a definir más por la figura del candidato que por el partido que representa. Y esto puede hacer que cambie todo el escenario, porque no se puede ganar la gubernatura sin ganar Chihuahua y Ciudad Juárez, ¿verdad? O teniendo muy baja votación en estos municipios, que son los de mayor población electoral. Así es. Fíjate, Paco, que llama mucho la atención que, por ejemplo, el caso, lo que tú mencionabas, ¿no? De la candidata del PAN, de Maru Campos, que tenga esta pugna o que tenga este pleito o esta guerra de críticas con el gobernador del estado, que es también de extracción panista, que son del mismo partido. Cualquiera pensaría que el gobernador, por ser del mismo partido, pues tal vez le daría cierta preferencia en proteger jurídicamente a esta candidata, pero esto no está siendo así. Y por otro lado, al gobernador Javier Corral, como bien lo menciona, se le ha criticado últimamente por verlo tan apegado, por cómo recibió al presidente López Obrador, que hasta se lo llevó a comer allá en Chihuahua, y que después de, sobre todo el contraste, ¿no? Después de haber sido uno de los principales críticos, si no es que el principal crítico, ¿verdad?, de la Alianza Federalista, de pronto cambian los roles. Entonces, esto como que da mucho que pensar, ¿no? Eh, los que conocemos a Javier Corral ya de mucho tiempo, desde que fue legislador, entendemos este cambio constante en sus posturas y en sus apegos. No sé si recuerdas, recién que ganó el presidente López Obrador, en uno de los primeros viajes que hizo a Chihuahua, todavía había una muy buena relación con Javier Corral. Se quedó aquí, pernoctó el presidente. Javier Corral lo hospedó en su casa aquí en Ciudad Juárez. Y fue muy comentado un video que subió Javier Corral a su cuenta de Twitter y que el presidente replicó en ese tiempo. Allí debe estar en las cuentas de Twitter de ambos, en donde le están desayunando y Javier Corral habla y dice que él horneó unos panes especiales que hacen el en famoso tono de video de los parranda. panes, sí, que ahora lo volvieron a sacar, que ahora se está viralizando otra vez. Que hay que Por lo aclararle al mismo, público, porque qué bueno que lo mencionas, porque mucha gente cree que ese video es reciente. Qué bueno que aclaras que este no, video no es reciente, es un video de inicios del hace presente 2 años sexenio. Así aproximadamente. es, ¿Sí? Esos panes en parranda se llaman rayadas, así es. porque es un pan especial que se hace, muy rico, que tiene una raya de azúcar en el lomo del pan, entonces por eso se le llaman rayadas. Eso se prestó para incluso memes de que Javier Corral le había dado sus rayadas al presidente. Acá en México la rayada tiene otra connotación, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Este, Así es. pero lo comento porque precisamente eso es el mejor ejemplo de cómo Javier Corral va de un extremo a otro. Después de haberlo atendido aquí en su casa, de haberle horneado él mismo un pan y darle desayunar en su casa, se volvió uno de sus críticos más feroces. Recordarás que cuando platicamos sobre el conflicto del agua Así es. aquí en Chihuahua, no, hombre, Corral estaba totalmente Bueno, apostado. fue a Palacio Nacional a verlo, no lo recibió. ¿Te acuerdas toda esa polémica de la que hablamos en aquel momento, no? Totalmente. Entonces, bueno, Corral es un hombre que da unos giros impredecibles, pero que sí deja muy en claro algo. Hay una estrategia de fondo, una estrategia que yo no estaría seguro que fuera para el PAN, más bien creo que es para Javier Corral, la persona. Él busca un posicionamiento nacional con un tema como este. ¿Por qué? Porque, bueno, puede que ahora le cueste mucho al PAN, pero el convertirse en un gobernador que fue capaz de meter a la cárcel o de procesar penalmente a una integrante de su propio partido por un acto de corrupción, no, hombre, lo reviste de una calidad moral impresionante, ¿verdad? Que en el PAN
es algo muy estimado, muy valorado, muy apreciado. Y eso en automático lo pondría, terminando la gobernatura, pues en la silla del PAN Nacional o en algo muy parecido, ¿verdad? Eh, ya en este proceso electoral no va a jugar. Se decía que le iban a dar una candidatura plurinominal para que le diera tiempo de llegar a la elección del 2024, que en mi opinión es uno de los proyectos que está trabajando Javier Corral, y para lo cual a su proyecto personal le sirve muy bien todo este lío que se está haciendo, El río revuelto. aunque al partido no le vaya muy bien aquí en Chihuahua. Querido Paco, ¿qué opinas hablando precisamente de este tema que acabas de mencionar de los políticos que, chapulines, como les llamamos en México, que brincan de un partido a otro de repente y que buscan cargos que un partido no les da, pero que otro les ofrece? Se acaba de dar recientemente esta polémica, Paco, del INE, sobre el INE. Así es. Ya vimos lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Salgado Macedonio, con la descalificación a su candidatura por no presentar los gastos de precampaña, pero también este pleito casado con el presidente, donde el INE lo que está haciendo es simplemente pues apegarse a la Constitución, porque estamos hablando de las representaciones mínimas permitidas, ¿no? De curules dentro de la mayoría, digamos, calificada del Congreso. ¿Nos puedes tú ahondar un poquito en este tema? ¿Qué pasa con este tema en México? Porque ha habido una gran polémica y una cacería propiamente ahora de Morena hacia el INE, ¿no? Y del mismo presidente. Sí, en efecto, es una situación que pone en riesgo las instituciones del país y que pone en riesgo la democracia del país. Porque es muy simple. Eh, el presidente evidencia una actitud muy parcial cuando el INE le niega el registro a México Libre, el partido de los Calderón, de Calderón y Margarita de Zavala. Sí. Lo felicita y dice que bravo porque se aplicó la democracia y las instituciones tienen un valor. Pero cuando le quita la candidatura a Salgado Macedonio, lo critica acremente y señala que es un ataque a la democracia. Estamos Y ante una habiendo sido, perdón, el mismo consejero presidente y los mismos consejeros, ¿no? totalmente el mismo cuerpo colegiado del INE. Y la resolución apegada a derecho, con una motivación y una fundamentación adecuada. Estamos ante una clara doble visión del presidente para cuando la ley me conviene, pues es buena, pero cuando no me conviene, cuando me perjudica, entonces la critico. Es un problema grave porque cuando lo hace el presidente de la República, en automático se convierte en un ataque de un poder hacia otro. Y en este caso estamos hablando de órganos independientes, autónomos, como el INE. Ya también se dejó ir contra el INCHITAI o contra el IFAI, que es el Instituto de Transparencia en México. Ya también criticó acremente a IFETEC, bueno, o sea, a los periodistas. Todos los días en la mañana no falta que critique al Universal o a Reforma o a periodistas que no coinciden con su punto de vista y que dan información que no le conviene, que no le favorece, y los critica de una manera muy dura. Crítica que no se vale, en mi punto de vista, en mi opinión, porque cuando eres presidente de cualquier país y rindes protesta, juras cumplir y hacer cumplir la Constitución y todas las leyes que de ahí se derivan. Y una de esas leyes, pues es la libertad de expresión, por ejemplo, en el caso de los periodistas. Entonces, cuando el presidente censura el trabajo periodístico, lo está haciendo desde la autoridad que tiene, desde la investidura del jefe del Ejecutivo Nacional. Y eso se convierte en censura previa a lo que la ley prohíbe, porque el presidente no puede censurar el ejercicio libre de una profesión. En todo caso, tendrá los canales y las formas adecuadas para hacer valer su derecho de réplica o su derecho de opinión, pero no en una tribuna en donde lo que hace es pontificar y juzgar. Lo mismo ocurre con los organismos independientes como el INE, que ahora, bueno, pues, Salgado Macedonio dice que habrá que pensar en
si desaparecemos al INE o no, ¿verdad? Dice uno, bueno, no, si algo no me gusta, simplemente lo desaparezco, ya qué peligro. La verdad es que sí es un riesgo muy grande para el país y ese escenario está complicándolo todo, porque ya el año pasado el presidente dijo, primero celebró que en México ya es delito grave la cuestión electoral, los delitos electorales ya son graves. La gente se puede ir a la cárcel por cometer un delito electoral. Pero también dijo que él no se iba a meter en las elecciones, pero que iba a ser el principal vigilante del proceso electoral. Perdón, para eso está el INE. Que eso no, mucha gente no entiende, ¿no? Esta junta que él hizo con, este acuerdo que hizo por la democracia con los gobernadores, donde él, el único interlocutor fue él, y prácticamente, como bien lo dices, Paco, el presidente está diciendo que él es el único prácticamente que puede garantizar la limpieza en las elecciones, que todo marche transparentemente, como lo dijo él. Y fíjate, aquí mucho ojo, porque esto me acaba de salir recientemente, también para tu opinión, Paco, el Tribunal General del Poder Judicial de la Federación determinó que el mensaje de los primeros 100 días que dio el presidente en su informe corresponde o se categoriza como propaganda electoral. O sea, aguas con esto, porque parece que sí le están dando al presidente por todos lados, ¿eh? Porque además él está provocando esto con sus constantes señalamientos y se está queriendo meter en todo. Y esto que comentas es bien importante. ¿Cómo es que nace primero el IFE, el Instituto Federal Electoral, y luego el INE? Precisamente porque antes el gobierno federal, el gobierno de la República, se encargaba de controlar las elecciones a través de una comisión electoral que dependía de la Secretaría de Gobernación. Era el propio gobierno el que hacía las elecciones y las controlaba y por eso el PRI duró 80 años en el poder, ¿verdad? Cuando se logra ciudadanizar el proceso electoral y que sean los ciudadanos los que lo organicen, supervisen y controlen y vigilen que se cumpla la Constitución, es cuando empieza la alternancia en México y empiezan a ganar otros partidos y bueno, se abre el panorama con sus defectos y todo, tampoco es un sistema perfecto, pero funciona y había funcionado en México hasta que puede o llega alguien que con el poder que tiene el presidente y ahí la importancia del Congreso y es la parte de la pregunta que me hiciste sobre la opinión de lo que ocurre en el Congreso y lo que está haciendo Morena con esta especie de scouting de figuras políticas o artísticas, porque hay una cantidad enorme de deportistas, artistas en las candidaturas a diputados federales. En mi opinión, obedece a una estrategia de Morena para garantizar la mayoría en el Congreso. Por el otro lado, La mayoría calificada. sí, la mayoría calificada. Bueno, la mayoría simple, porque en realidad no tiene mayoría calificada. La tiene con los acuerdos que hace con otros grupos parlamentarios. Exacto. Pero aún esa mayoría simple del 50+1 es la que le conviene mantener, porque es la que le ha permitido Cuando menos. sacar cualquier cosa, cualquier ocurrencia Así del es. presidente. Y por eso... Y que pasen, como dice el presidente, sin quitarle una coma, ¿no? Así han pasado, así han pasado. Entonces, a esa estrategia obedece ese reclutamiento de personalidades que, en opinión de Morena, le pueden garantizar votos. Un caso muy concreto, específico, el de Ciudad Juárez, por ejemplo, el candidato de Morena a la presidencia municipal es Cruz Pérez Cuellar, fue senador de Morena, es actual senador de Morena, no ha pedido licencia, sigue trabajando, pero fue presidente estatal del PAN, diputado local del PAN, candidato a la alcaldía por el PAN, y luego fue candidato a gobernador por Convergencia en ese tiempo, y ahora senador y candidato a la presidencia municipal por Morena. Es un político muy conocido en Ciudad Juárez, pero que su designación como candidato a la presidencia municipal ocasionó una reacción muy dura de los militantes de Morena, porque pues, ese antecedente a los puros, como lo llaman ellos, de Morena, no les gusta, de que viene de varios partidos y no se percibe una solidez ideológica, por llamarlo de alguna manera.
pero Morena le apuesta al posicionamiento de la preferencia electoral. Es un hombre que les garantiza el triunfo en Juárez, o al menos una elección muy competitiva contra Javier González Moquen, antiguo priista y antiguo morenista, que también tiene un posicionamiento más o menos. Le está apostando Morena a las figuras que le garantizan votos y curules en San Lázaro. Esa es su apuesta, y en esa apuesta se han vuelto mucho más pragmáticos que el PRI de los 60s o 70s. Sí, totalmente. Han Totalmente. tomado. Totalmente. Querido Paco, acabas de tocar ahorita un tema antes de dejarte ir, por supuesto. Quisiera que me des tu opinión. Se acaba de dar recientemente esta polémica por algo que dijo el presidente, sobre todo algo que el presidente, una flecha directa que le aventó a esta organización internacional Artículo 19, a raíz de pues la crítica tan dura que viene desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos hacia lo que está sucediendo a los periodistas en México, y propiamente señalando la violación a derechos humanos por parte de una figura, y le dio nombre y apellido, que es San Juana Martínez, la actual directora de Notimex, en donde señala a santo y seña que ella es uno de los artífices, si no es que el principal artífice del ataque y amenazas a periodistas, y obviamente hacia el gobierno de México por la falta de garantías y protección a los periodistas. Recientemente, Artículo 19, su director dijo que en México, Artículo 19 recibe, Paco, hasta 10 denuncias diarias de periodistas, 10 denuncias de ataques a periodistas todos los días. Y por otro lado, pues sabemos, querido Paco, tú y yo, que pues la profesión de periodista en México en este momento, y pues tú sobre todo estando en la zona donde estás, en Juárez, has visto de todo, te ha tocado cubrir y te ha tocado vivir de todo. Una de las zonas más peligrosas para ejercer el periodismo, si no es que la más peligrosa. Y México, hoy en día, bueno, que de repente nos comparan con Colombia, yo digo que ya México está arriba de Colombia, eso lo pienso yo personalmente, eh, precisamente por la falta de denuncias. Hay denuncias que muchas veces no llegan. ¿Qué piensas tú, Paco, sobre este tema, la crítica del presidente tan contundente, Artículo 19? Y bueno, y ahora hoy una carta, propiamente un informe de Artículo 19, pues respondiéndole duro y directo al presidente. Creo que lo que te dije hace un momento no es una crítica del presidente a una asociación, a una agrupación de periodistas, es un ataque brutal a la libertad de expresión. Nosotros nos dedicamos a esto. Sabemos lo difícil que es buscar la información, obtenerla, procesarla, contrastarla y generar una nota, un artículo, un editorial, una columna. Y que a partir de ese trabajo que permite a la sociedad estar bien informada, el presidente de la República se convierta en el enemigo público número 1 de la libertad de expresión, no de los periodistas, de la libertad de expresión. Porque el señalamiento que hace Artículo 19 es brutal, es brutal. Creo que la respuesta de Artículo 19 ha sido firme, bien, como debe de ser, pero falta mucho más porque lo decías tú bien hace un momento, estas estadísticas, yo sí puedo asegurar ya en este momento que este régimen, el que encabeza actualmente López Obrador, es el que más ataques a periodistas ha habido. Y es muy fácil, y no quiere decir que todos provengan de la presidencia. El presidente López Obrador se va contra las cabezas, contra Loret de Mola, contra López Dóriga, contra Reforma, Universal, ahora Artículo 19, se va contra las cúpulas del periodismo. Pero cuando el presidente de la República asume esa actitud de guerrillero contra el periodismo, pues ya te imaginarás lo que piensan y hacen todos los demás funcionarios que están debajo de él. Que prácticamente replican lo que él hace. Se vuelve una especie de credo. Lo que el presidente dice es como la palabra, es lo que está bien, es lo correcto y es el camino a tomar en el discurso político, Paco, en la narrativa de todos los que lo siguen en grado, ¿no?
tanto políticamente en su gabinete y en su partido, ¿no? Y esto es grave porque, aparte de que los políticos de Morena o de otros partidos incluso, al ver este ejemplo, dicen, bueno, pues si el presidente lo hace, pues yo también, ¿verdad? Y se ponen a atacar a los periodistas. No deja de ser un escenario ya de por sí complicado, duro, difícil contra el periodista, pero donde se pierde el control es cuando los seguidores, no políticos, no funcionarios, sino esos miles de ciudadanos que siguen ciegamente a Morena y al presidente López Obrador en la calle, ven a un periodista, se sienten con la libertad de agredirlo. Y en ese escenario es de verdad una amenaza muy grave que toda esa gente, esos simpatizantes de Morena y del presidente de la República en la calle, se sienten con la libertad de agredir a un periodista. Ya no la agresión en palabra, ya no la agresión en redes sociales, que los linchamientos en Twitter y en Facebook se han vuelto el pan nuestro de todos los días. No, la agresión física, O los sea, al golpes. punto de que hasta te dé miedo decir que eres periodista por temor a que te vean de cierta Claro, manera o te hagan algo. claro. Aquí en Juárez ya hemos visto ejemplos de compañeros que al cubrir un evento en donde hay simpatizantes de Morena, prefieren esconder la cámara o el celular, porque ya ahora prácticamente todo el mundo cubre con un celular un evento en vivo, lo esconden, lo guardan, para que, y ya no, antes usar el chaleco de prensa era una especie de garantía para De no que ser tocado en de que te una... podían respetar, claro, respetar la libertad de prensa. Ahora se convierte en un aquí estoy, y que los de Morena lleguen y te golpeen o te agredan o te alteren tu estado de trabajo. Eso para mí es muy grave porque eso sí está afectando ya el trabajo diario del periodista, su libertad de hablar y que a final de cuentas pues es el objetivo que busca López Obrador. Yo creo que hay algo muy simple en esto. Todos sabemos, los que somos periodistas, los que nos hemos dedicado a esto por años, que efectivamente en México, en Estados Unidos, en Venezuela, en todos los países, hay periodismo de centro, hay periodismo de izquierda, hay periodismo de derecha, hay periodismo oficial, lo sabemos, Así pero es. precisamente en eso estriba la libertad de expresión, en esa riqueza de opciones y de notas que la gente puede leer y ver. Y puede leer un artículo escrito por un articulista que coincide con las ideas del presidente, otro que no coincide con las ideas del presidente, otro que más o menos en unas cosas sí, en otras. O sea, en esa riqueza estriba precisamente la información que la sociedad puede leer y analizar a gusto, ¿verdad? Sin que nadie le esté diciendo, esto es lo bueno, que ese es el tema de fondo. El presidente dice, lo bueno, dándole una etiqueta de moral y de ético, es esto, lo que yo hago, lo que yo trabajo, lo que se hace en Morena. Lo malo es lo que me critican y ya le pone la etiqueta de malo, de antimoral, de antiético. Ahí es Así donde es. está el peligro y ahí es donde radica el ataque a la libertad de expresión. Totalmente. Y en esta época, Paco, de corrección política y de polarización, lamentablemente, como bien lo mencionas, ese tipo de discurso o ese tipo de narrativa provoca que lo que un periodista, por ejemplo, en un momento dado hace como crítica o hace como señalamiento, se tome finalmente como un ataque, lo Así cual es. pues es completamente falso. Una cosa es hacer un señalamiento de algo y otra cosa es un ataque. Así es. Eh, pero bueno, en fin, es lo que nos toca vivir. Querido Paco, de verdad te quiero agradecer infinitamente que hayas estado con nosotros. Gracias por darnos un poquito tu opinión, tu punto de vista, tu feedback. Y estaremos pendientes de lo que suceda ahí en Chihuahua y pues de estas elecciones del próximo 6 de junio, que van a ser muy importantes para todo México seguramente. Te quiero agradecer mucho, querido Paco. Y antes de irnos, si nos puedes, por favor, da tus redes, dónde te puede seguir la gente, dónde te pueden ver, Paco. Gracias. Ya no estoy en Vox Populi, hace algún tiempo que dejé la radio, solamente el programa de televisión, pido la palabra, Canal 44, mis redes sociales, Facebook, Francisco Ortiz Bello, y Twitter, Paco Ortiz B. Ahí estamos. Perfecto. Y en Instagram también, Paco Ortiz B.
Ahí los vamos a poner en pantalla, por lo menos tu Twitter ha estado saliendo en pantalla todo el tiempo, Paco, y de verdad te agradezco muchísimo que hayas tomado nuestra llamada. Fuerte abrazo hasta allá, hasta donde estás, y los mejores deseos y unos buenos días de descanso, mi querido Paco. Gracias. Gracias, Juan, a ti y un saludo a todo tu auditorio. Con mucho gusto estamos aquí a la hora. Muchísimas gracias. Queridos amigos, el gran periodista mexicano Francisco Ortiz Bello. Síganlo en Twitter, síganlo en sus redes, estén al pendientes de lo que él siempre dice. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.